de estas conferencias, sino al final de cada día, tenemos que tomar una decisión. Porque no solamente las letras de las declaraciones, de las alabanzas que hemos cantado, nos llevan a ello, sino la palabra. Y ayer tuvimos que decidir si queremos vivir como peregrinos o si queremos vivir como pobladores. Estamos considerando las marcas y señales de una iglesia viva. Y tenemos que decidir si queremos parecernos al Cristo vivo o si queremos reflejar las marcas y señales de esta sociedad, algunas de las cuales vimos también ayer. Estamos viendo juntos el capítulo 11 del libro a los Hebreos. Y estamos haciendo un recorrido por los diferentes dorsales, corredores, que han corrido esta carrera antes que nosotros. Y esta lista no pretende ser completa, porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. El autor aquí no tiene el tiempo ni el espacio para recoger todo y todos los corredores. Y estamos considerando algunos, los cuales nos ayudan a ver algunas de estas marcas y señales, que tienen que quedar impresas en nuestro corazón, de manera muy clara, para que todo el mundo lo vea. Y dijimos que con el dorsal número 1 tenemos ¿a quién? A Abel. Y Abel, ¿cómo mostró y cómo demostró ser un hombre, un siervo de Dios, con una marca o con muchas marcas y señales que autentifican su verdadera fe? ¿Ofreció lo mejor que tenía? ¿Se sujetó a la voluntad del Señor? ¿Recibió su aprobación? Con el dorsal número 2 tenemos a Enoc. ¿Y qué distinguimos o qué distingue la palabra de la vida de este hombre? Que caminó con Dios. Y nosotros tenemos que decidir también hoy y cada día al lado de quién vamos a estar y cómo vamos a caminar. Es una decisión. Con el dorsal número 3 que vimos ayer, tenemos a Noé. Y dijimos de él lo que el Señor quiere que nosotros también seamos: pregoneros de justicia, predicadores del Evangelio de la gracia de Dios para esta generación. Que hablemos de la justicia y del amor de Dios, la horizontalidad y la verticalidad de la cruz de Cristo. Con el dorsal número 4, Abraham. Y Abraham vivió como un peregrino. ¿Cómo estamos viviendo nosotros? Y esto tiene tanta trascendencia para nuestras propias vidas de fe, para nuestras propias familias, para la propia vida de la Iglesia y de la sociedad, que lo que está en juego es nada más y nada menos que la propia gloria de Dios. Para que no nos suceda, y aquí me alegra ver más niños que ningún otro día de la semana, y la capilla aún más llena que cualquier otro día, pero es muy importante que ellos también entiendan lo que a veces los predicadores decimos, y quizás no todos entendemos. Pero se cuenta de la historia del centauro, que vivió en una indefinición. El centauro es esa figura de la mitología, mitad hombre y mitad caballo. ¿La habéis visto alguna vez dibujada en algún cuadro? ¿En algún dibujo animado? Seguro que sí. Pues se cuenta que el centauro una vez tuvo hambre. Pero como era mitad hombre y mitad caballo, no sabía si comer carne o alfalfa. Y frente a esa indecisión, el centauro se enfermó. Pero como era mitad hombre y mitad caballo, no sabía si acudir al médico o al veterinario. Y frente a esa indecisión, el centauro se murió. Y entonces los demás centauros no sabían si enterrarlo en el cementerio o dejarlo en el campo. Y frente a esa indecisión, se lo terminaron comiendo las aves de rapiña. Si nosotros no nos decidimos por reflejar estas marcas y señales de una iglesia viva
de un Dios vivo, si no nos pronunciamos claramente en vivir y en proclamar estas verdades, las aves de rapiña, los enemigos nuestros, el diablo, el mundo y la carne, nos sacarán los ojos y se los sacarán a nuestros hijos. Y no lo tenemos que permitir, ¿verdad que no? Tenemos que decidirnos vez tras vez por Cristo y por todas estas verdades de las muchas que estamos considerando estos días. Pues hoy tenemos con el dorsal número 5 a una mujer. Vamos a Hebreos capítulo 11 y vamos a leer los versículos del 11 en adelante, siguiendo la secuencia expositiva del pasaje que nos ocupa estos días. Hebreos capítulo 11, versículo 11. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Por lo cual también de uno, y ese ya casi muerto, salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe murieron todos estos, sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es, celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía su unigénito, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Oh Señor, bendice tu palabra. Amén. La primera gran marca y señal que vimos el primer día es una iglesia que agrada a Dios. Y vimos cómo Abel y Enoc vivieron vidas no perfectas, pero sí que agradaron, honraron al Señor. El tema de ayer es una iglesia que tiene convicciones firmes. Y Noé pudo hacer lo que hizo y decir lo que dijo porque tenía claro lo que Dios le había dicho. Y se mantuvo fiel y firme en esa declaración de lo que es el Evangelio de la gracia de Dios. Así como Abraham, que aun en medio de toda una población que vivía asentada, pensando que aquí está todo, él vivió como un peregrino y estaba plenamente convencido de eso. El tema de esta noche es un tema que no me va a costar mucho, y el Señor me ayuda en eso, a llamar vuestra atención. Porque es el tema de una iglesia viva, una iglesia que supera la prueba. Digo que la supera, no que es probada, porque probados somos todos. Pero tristemente a veces no superamos. O nos cuesta mucho ir hacia adelante y nos quedamos atados, atascados en situaciones personales, familiares, eclesiales, del tipo que sea. Y no avanzamos, no maduramos, no crecemos. Pero una iglesia viva es una iglesia que supera la prueba, que saca lección positiva de lo que ha sufrido, de lo que ha vivido, y da un paso más hacia adelante en fe y en desarrollo, en crecimiento espiritual. Y con el dorsal número 5 tenemos a Sara. Hasta ahora hemos hablado de 4 hombres y ahora tenemos aquí a una mujer, la esposa de Abraham. Y claro que todos nosotros asociamos esta gran multitud de hijos, entre los cuales estamos también nosotros, con la vida misma de Abraham. Pues de él, dice el versículo 12, salieron hijos como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Sin embargo,
no estamos tan acostumbrados a pensar en la fe de Sara. Hablamos mucho más de la fe de Abraham, ¿no es cierto? Pero ¿qué dice el versículo 11? Por la fe también, la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Y Sara tuvo que superar su particular prueba de fe, que fue bien dura, bien difícil. Me gusta lanzar preguntas, no para que necesariamente las respondáis en voz alta, sino para que las respondáis hacia vosotros mismos, porque la palabra siempre nos lleva a respondernos y aún a hacer preguntas al texto bíblico. Pero cuando pensamos en Sara, ¿qué viene a tu mente? ¿Su fe o su incredulidad? Esta es una buena pregunta, ¿eh? Cuando piensas en Sara, ¿qué viene a tu mente? ¿La fe que ella tenía o las dudas y la incredulidad que ella tuvo? Si miramos la historia de Sara en el Antiguo Testamento, con quien más o menos estamos la mayoría familiarizados, tendríamos que decir que lo que viene a nuestra mente son ambas cosas. Tanto su fe como su duda, como su lucha. Hacía tiempo que Abraham le había dicho a Sara: ¿sabes, cariño, que vamos a tener un hijo? Y Sara inicialmente lo creyó, no solamente porque lo deseaba, sino porque lo creyó de verdad. Pero que según fue pasando el tiempo, sabemos por la historia que ese hijo tan deseado que había sido prometido no llegaba, tardaba. Más adelante aparecen 3 varones que visitan a Abraham para hacerle saber, para confirmar la promesa, que en el tiempo señalado iban a tener un hijo. En esa ocasión, Sara está escuchando, allí en la tienda, la conversación, y una sonrisa se dibuja en su rostro. Bueno, más que una sonrisa, una risa. Quizás una carcajada. Sara se ríe. Y aquí las mujeres lo vais a entender mejor que nadie. Sara se ríe, pero por dentro está llorando. ¿Qué? ¿Tener un hijo yo? Se preguntaría. En buena lógica esto es imposible. Soy una mujer estéril y además anciana. ¿Cómo es posible? Meditemos otra vez en esto. ¿Qué es lo que hay detrás de la risa de Sara? ¿Fe o incredulidad? Sara se rió en aquel encuentro con los 3 varones, pero algo cambió a partir de entonces. El texto no lo dice, yo tampoco sé, ni nadie sabe en qué momento concreto se manifestó la fe de Sara, pero tal vez fue en el mismo instante de que escuchó las palabras de reprensión del ángel. Era posible que fuera entonces mismo cuando Dios despertó en ella una fe viva, porque dice el texto que recibió fuerza para concebir por la fe y dio a luz aun fuera del tiempo de la edad porque creyó que era fiel quien lo había prometido. Lo cierto es que Sara llegó a conocer una risa de gozo, de confianza, en que Dios es capaz de cumplir lo que ha prometido. ¿Acaso hay algo imposible para Dios? Y esta fe que supera la prueba coloca una corona en lugar de cenizas, aceite de alegría en vez de luto y traje de fiesta en lugar de espíritu angustiado. Isaías 61:3.
A veces nosotros nos reímos a escondidas de Dios. Cuando quizás Él ha puesto en nuestro corazón en algún momento determinado de nuestra vida, en nuestra lectura personal de la palabra, escuchando un mensaje, una promesa, una palabra, una certeza, una seguridad. Pero según va pasando el tiempo, eso que en ese momento y en esa hora fue de Dios para nosotros, lo vamos perdiendo de vista. Cuando Dios pone el dedo en la llaga de nuestras dudas, y lo pone, tarde o temprano, en nuestro andar diario, Dios pone el dedo en la llaga de nuestras dudas, de nuestras equivocaciones, de nuestros pecados y de nuestros errores. Cuando Dios pone el dedo es cuando muchas veces comenzamos a creer de verdad en lo que antes simplemente habíamos escuchado de pasada. Pero una experiencia particular, personal, distinta a todas las demás, en un contexto diferente, Dios nos habla, como en esta noche lo puede hacer a ti y a tu vida, y hacerte ver que esta palabra, la que hoy vayas a escuchar a lo largo de este mensaje, es para ti. Bien entendida, la fe de Sara no es tan pequeña. No seamos demasiado críticos con ella. Porque ella creyó a pesar de su esterilidad y ancianidad. Pero es cierto que tuvo que superar. Tuvo que librar batallas en su espíritu. Superar toda una serie de complejos personales, de heridas y sentimientos emocionales que tenía. Fue una fe probada. Y si nosotros somos hijos de Dios, es entre otras cosas por la fe de Abraham y de Sara. ¿Qué sería de nosotros si ellos no hubieran creído? ¿Y qué será de nuestros hijos y de nuestra sociedad si nosotros no creemos? Y aunque bien es cierto que la fe es personal, como vimos ayer, la influencia de vida que nosotros tenemos que transmitir a nuestras familias, a nuestros hijos, es fundamental. Dios quiere hacer de nosotros creyentes fructíferos, quitando de nosotros la risa escéptica que a veces se dibuja en nuestro rostro. Porque creer no es solamente asentir intelectualmente a una serie de verdades. Creer es confiar, es esperar en Dios, es obedecer a Dios. Pues que su palabra nos reprenda en este día, nos conforte, nos consuele, nos exhorte, para hacer que nuestra fe sea como la de Sara, porque creyó que era fiel quien lo había prometido. El autor deja a un lado a estos corredores por un momento con sus dorsales para sacar algunas conclusiones que vemos en los versículos 13 al 16. Pero siguiendo con la secuencia de hombres y mujeres que superaron la prueba, y Sara, a pesar de sus dificultades personales, superó esta prueba y creyó finalmente que era fiel quien lo había prometido. Volvemos al dorsal que dejamos ayer, al número 4. Mucho más cercano a nosotros por todo lo que la Escritura dice acerca de él, que es Abraham. Dice el versículo 17 que por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y tenemos que ir a la lectura que hemos hecho al principio en Génesis capítulo 22. Vamos un momento a Génesis capítulo 22, porque nos vamos a detener brevemente en este pasaje. Génesis capítulo 22. Mirad lo que dice el versículo 1. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí.
Hermanos, lo primero que dice el texto, lo mismo que en Hebreos 11, es que Abraham fue probado y es que Dios prueba. No tienta a nadie, pero sí prueba. Prueba a sus hijos, a cada uno, prueba a su pueblo, prueba a sus siervos. Y Dios probó a Abraham. Y Dios nos prueba a nosotros también. En el caso de Abraham, la prueba fue nada más y nada menos que tomar a su hijo Isaac y lo ofreciera en sacrificio. Abraham no pudo pasar por una prueba mayor, porque probablemente no hay mayor dolor que la pérdida de un hijo. Y ahora viene la pregunta del millón, pero es una pregunta importante que uno se hace cuando lee la palabra, cuando lee textos como estos, en un contexto de prueba, como la que tú quizás puedas estar pasando. Y la pregunta del millón es, ¿por qué le probó Dios a Abraham? ¿Qué propósito en Dios había para someter a prueba a su siervo? Por lo tanto, ¿qué propósito hay en Dios cada vez que tú y yo somos probados? Yo no tengo la respuesta completa a esta pregunta del millón. Aún en mis propias experiencias, como las tuyas, de prueba, de dificultad, de lucha, de conflicto, uno no encuentra todas las respuestas, pero sí tenemos una aproximación al tema, para no quedarnos simplemente en el absurdo, porque la palabra sí nos da destellos, no tanto a veces soluciones, pero sí salidas, y la salida está aquí, porque lo que le movió a Dios a probar a su siervo Abraham, posiblemente, lo dejo a vuestra consideración, es lo que le mueve a Dios también a probarme a mí y a probarte a ti. ¿Qué es lo que Dios probó en Abraham? ¿Qué es lo que Dios quería que Abraham pudiera comprobar y ver y experimentar? Quiero destacar algunas cosas. En primer lugar, Dios probó en Abraham su disponibilidad. Versículo 1, dice aquí, que después de estas cosas, probó Dios a Abraham y le dijo, ¿qué le dijo? Abraham. Y él respondió, heme aquí. Así que Abraham supera con éxito la primera parte de la prueba. Porque esto es lo que Dios prueba a diario en nosotros, especialmente en tiempos de prueba, cuando Él nos llama. Sale a nuestro encuentro y nos busca. Y lo primero que Él quiere saber, no porque Él necesite saberlo, ya lo sabe, sino porque yo necesito saberlo, es que así como respondí a Dios, heme aquí, cuando me hablaron de Él y le conocí, no importa el tiempo que haya pasado, no importa en qué circunstancias me esté encontrando ahora, Él me sigue llamando, como te sigue llamando. Y la pregunta es, ¿qué dices tú y qué digo yo? Esta expresión, heme aquí, significa, Señor, aquí me tienes. Habla que tu siervo escucha. ¿Sabéis? Esto es lo que Dios prueba casi a diario. Esto es lo que Dios prueba casi a diario. No tiene que ver tanto con la actividad que podamos hacer o tener en el servicio al Señor. Tiene que ver con la actitud del corazón. Si realmente estoy disponible y si estoy dispuesto. ¿Y saben por qué? Porque esta es la materia prima con la cual nuestro Dios trabaja. Porque en definitiva lo que Él busca, y siempre lo ha buscado, son hombres y mujeres sencillos y honrados, sin doblez de corazón,
que estemos dispuestos a confesar nuestra necesidad cada día, hombres y mujeres con hambre y sed de Él y abiertos al aprendizaje y al cambio, moldeables, maleables en sus manos como barro. ¿Estamos en esta condición en esta noche? ¿O estamos encallecidos, endurecidos? Porque la misma prueba a veces nos encallece y nos endurece y nos hace enfrentar la vida con cara de perro, con un rostro duro, con un gesto a veces poco amable. También el rostro dice mucho, ¿verdad?, de lo que uno lleva aquí dentro. Pues hermanos, esto prueba el Señor en mi vida y en tu vida cada día. ¿Estás disponible? Si yo te llamo hoy para lo que Él quiera pedirte, le voy a decir como le dije antes y le dije la primera vez cuando me hablaron de Él: Señor, heme aquí, vengo a tus pies, quiero seguirte. ¿O hay reticencias? ¿O hay una risa escéptica? ¿O somos de los que le decimos a los que se convierten: bueno, ya se te pasará este primer amor? Y qué triste es escuchar de alguien que le habla así a otra persona, igual que un matrimonio de años que le diga a una pareja de jóvenes: bueno, eso ya... ¿Cómo que eso ya? Cuando en realidad, si algo se tiene que endurecer es la piel, pero nunca el corazón. Pero todos estamos expuestos al peligro de la dureza del corazón. Y sobre todo en tiempo de prueba, cuando lo que pasa no lo entendemos. Y si no nos cuidamos, nos puede amargar la vida. Aún como hijos de Dios. Ya nos advierte más adelante en el capítulo 13 el autor de Hebreos de que no brote ninguna raíz de amargura. Pues para que no brote ninguna raíz de amargura, lo primero que necesitamos es ver y conocer el estado de nuestro corazón. Y lo primero que Dios prueba en Abraham fue su disposición. Y probablemente, hermanos, de esta falta de disposición nos tengamos que arrepentir. La buena noticia es que el arrepentimiento no es un paso negativo. El arrepentimiento es un paso correctivo. Y no es otra cosa que la vuelta permanente a Dios. Y esta es la señal más clara, la vuelta permanente a Dios, para que Cristo sea formado en nosotros. ¿Quién ha dicho que el arrepentimiento es para los pecadores que aún no han creído en Cristo solamente? El arrepentimiento es para nosotros y para cada día. La confesión también. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y todas estas disciplinas espirituales que a veces hemos abandonado y las hemos relegado a aquellos que no creen en Cristo y que tienen que arrepentirse, son para nosotros también. Déjame preguntarte en esta noche, ¿de qué crees tú que debes de arrepentirte? ¿De qué me tengo que arrepentir yo? Y si en ese momento dices así, yo creo que de nada, pues déjame congelar este momento. Digo, ¿cómo que creo que de nada? Pues entonces significa que tenemos que tomarnos tiempo delante de la palabra que es como un espejo, delante del Espíritu Santo que vive en nosotros, para que si aún honestamente decimos, pues yo creo que de nada grave, vale, bien, pues que nuestra oración sea como la del rey David al final del Salmo 139. Examíname, Señor, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos. Y ve si hay en mí, porque yo no lo veo, pero ve tú si hay en mí camino de perversidad, porque lo hay, solo que no lo veo. Y guíame en el camino eterno. Y cuando hay en el Salmo 18, es el Salmo 18, sí, vamos a buscarlo un momento, en este mismo espíritu
de la confesión, de la oración de David en el Salmo 139. En el Salmo 18, no es el Salmo 19. Después de hablar de la creación, de la revelación general a través de las cosas hechas, de que los cielos cuentan la gloria de Dios, luego versículos 7 al 10 habla de la revelación especial, por medio de la palabra, de los mandamientos, de los preceptos, de la ley, de los juicios del Señor, que son, versículo 10, deseables, más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Y dice ahora versículo 11, y aquí estamos nosotros, tu siervo, o sea, yo, soy además amonestado con estos mandamientos. En guardarlos hay grande galardón. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoreen de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Jehová, roca mía y redentor mío. Hermanos, ¿de qué nos tenemos que arrepentir? Posiblemente de muchas cosas, pero necesitamos la quietud, la calma, la paz, el sosiego para poder ver y para poder entender. Este es un tema para mí determinante para el crecimiento, la renovación, la salud de cualquier creyente y de cualquier iglesia. ¿Y saben por qué? Porque tendemos a andar por vista y no por fe. Y ya dijimos el primer día que no solamente es por fe que venimos a Cristo, sino que andamos por fe todos los días. Y esta famosa figura de la masa de hielo, el iceberg, hay en el océano, que tenemos ese bloque de hielo que asoma por encima, pero que lo que hay por debajo es una cantidad todavía mayor. Llama la atención la blancura, la pureza, el brillo de esa masa de hielo que hasta te hace daño a los ojos si la miras muy de cerca. Y esa parte superior visible podría ser una representación de lo que puede ser nuestra propia vida. Ustedes me ven aquí delante de pie y yo les veo a ustedes ahí sentados. Y puedo decir, qué majos, qué bien, qué estupendos. Pero ¿qué es lo que hay por debajo de la línea de flotación? Lo que incluso a veces nosotros no sabemos y no vemos porque engañoso es el corazón, más que todas las cosas. ¿Quién lo conocerá? Y perverso. Pero Dios conoce lo que hay por debajo y con su ayuda de su palabra, el Espíritu Santo, los medios de gracia, la oración, la comunión, la adoración, es que podemos vernos delante de la cruz de Cristo, de su rostro, de esas marcas y señales perfectas y verdaderas, todas ellas completas que vemos en Él, cómo está nuestro corazón. Así que lo primero que Dios prueba es la disponibilidad. Heme aquí. ¿Podemos decirle al Señor, heme aquí esta noche? ¿Amén? En segundo lugar, Dios probó en Abraham su prioridad. Versículo 2. Miren bien qué versículo tan largo. Quizás nosotros lo podríamos haber acortado. Dice el versículo 2. Toma ahora tu hijo, tu único Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moria, y ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. ¿No les parece, no os parece que hubiera sido suficiente con que Dios le hubiera dicho a Abraham, toma ahora tu hijo y sacrifícalo? ¿Por qué le dice tu único? Si no era su único, puesto que antes había tenido a Ismael. ¿Y a qué viene el comentario final? ¿A quien amas? Toma ahora a tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas.
y vete a tierra de Moria y ofrécele allí en holocausto, como yo te diré. ¿Por qué le dice su único, a quien amas? ¿Qué es lo que está pasando? Que muy probablemente, lo dejo también para el criterio de vosotros, muy probablemente Isaac, y los que somos padres lo podemos entender muy bien, Isaac se había convertido en lo más importante de la vida de Abraham. El hijo de la promesa, que por fin llega. Tenemos un matrimonio en nuestra congregación que por años no han podido ser padres, pero después de bastantes años han tenido primero una niña y después un niño. Estaban locos de alegría, enseñando por todas partes las fotos de sobre todo de la primera hija que nació. Pero ¿qué sucede cuando un hijo, un negocio, mi vida, la de mi esposa, lo que fuere, se convierte en lo más importante? Yo no sé cuál es su experiencia, yo les diré lo que ha sido la mía. La prueba me ayuda a preguntarme a mí mismo quién ocupa el primer lugar en mi vida. Y esta es la gran pregunta también para Abraham. Abraham, ¿quién ocupa el primer lugar? Sabemos que Abraham era un hombre de Dios, era un siervo de Dios, pero no era perfecto, también se equivocó, también tenía pecado, como lo tenemos nosotros. ¿Quién ocupa el primer lugar? Y me parece, creo, que uno de los múltiples propósitos de cualquier circunstancia adversa por la que podamos estar pasando es el de ayudarnos, Dios a nosotros, a que evaluemos nuestra vida, a que no estemos siempre a la carrera pensando, bueno, como todo va bien, sigo en el ritmo y en la dirección que voy, pensando que esto es lo correcto, y cuando a veces Dios nos para en seco, como me paró a mí, y quizás te ha parado a ti, y después de un decir, pues no entiendo qué pasa aquí, no, Señor, ¿qué pasa? Cuando uno ya reflexiona, cuando uno ya hace una pausa un poquito más larga, inevitablemente empieza a revisar su vida. No porque haya sido perversa ni mala, no era así la de Abraham tampoco. Pero déjame preguntarte en esta noche, no importa que seas joven o que seas ya muy mayor, incluso niño, ¿quién ocupa el primer lugar en tu vida? Y te voy a decir quién ocupa el primer lugar. Quizás no en este momento, o quizás sí. El primer lugar en mi vida, pues mis hijos, tengo 3, podría ser la respuesta. El primer lugar en mi vida, pues mi esposa está aquí, hemos venido juntos. El primer lugar en mi vida, pues no sé, mis nietos, mi vocación, mi profesión, mi jubilación, el ministerio. ¿Te estás respondiendo, querido hermano y querida hermana, esta noche a la pregunta de quién ocupa el primer lugar? Respóndete para ti mismo, con honestidad. Porque si el Señor no es el primero, si Él no es el mayor, si Él no es el mejor, es probable que parte del propósito de la circunstancia difícil o adversa que podamos estar pasando es para preguntarnos a nosotros mismos ¿cómo está mi orden de prioridades? ¿A qué le estoy dedicando verdaderamente como hijo de Dios mis energías, mi tiempo, mis dones? No porque Dios me esté castigando, pero Él disciplina a sus hijos, ¿sí o no? Y la disciplina no es castigo, necesariamente o solamente. La disciplina es instrucción, consejo, corrección, orientación, dirección, arrepentimiento, vuelta al Señor. Servimos al Señor desde hace algunos años a la obra a pleno tiempo.
Y es tan fácil, tan sutil, no solamente para nosotros, sino también para cualquier creyente. Servir en la obra del Señor, pero no servir al Señor de la obra. Por las múltiples responsabilidades, compromisos, llamadas, y a veces sin darte cuenta, uno se va viendo como desplazado. Haciendo cosas, sí. Amando a los demás, claro que sí. Cuidando de su familia, por supuesto. Pero uno se va secando, sin darse cuenta. Delante de la casa de Josué y de Esther, donde estamos hospedados, y les estamos agradecidos porque nos han abierto su hogar para que estemos allí, hay 2 piscinas de la comunidad. Estamos en invierno y observamos que esas piscinas están llenas de agua, pero nadie se baña. Pero es que tienen que estar llenas de agua. Porque si se vacían las piscinas, aunque sea en invierno y lo cubras con un manto, las paredes se van a agrietar y después no van a poder retener, esa misma piscina no va a poder retener el agua. Y es interesante que en psicología y en psiquiatría se habla del síndrome de la piscina vacía. Si nosotros dejamos que nuestro corazón no reciba el agua de vida, que viene de la palabra, que viene de la comunión íntima con el Señor, que viene de la oración, que viene de la meditación, de la memorización, de la escucha atenta, si no regamos el corazón permanentemente, sin darnos cuenta nos secamos. Y uno lo nota en la conversación muchas veces. ¿De qué hablamos los creyentes? Hablamos de lo profundo. Ya sé que hay tiempo para hablar de todo, ya lo sé. Aún de fútbol, ya lo sé. No estoy en contra de eso. Pero nuestra conversación dice mucho de lo que hay en el corazón, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, estamos en invierno, ahí fuera, pero no dejemos que el invierno llegue a nuestro corazón y nos quedemos sin agua, porque eso es un grave peligro. ¿Quién ocupa el primer lugar? Una tercera cosa que Dios probó en Abraham. Probó su disponibilidad, probó su prioridad en su vida, su prioridad. ¿Quién ocupa el primer lugar? Y en tercer lugar, probó su fe. Ya el apóstol Pedro lo dejó muy claro, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual, aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada esa fe en alabanza, gloria y honra cuando Jesucristo sea manifestado. Dios puso a prueba la fe de Abraham y la prueba llegó. Le llegó a Sara y también a Abraham. Y para Abraham la prueba también fue bien dura. Dice la Escritura que tardaron 3 días, versículos 3 y 4 de Génesis 22, hasta llegar a la tierra en el monte Moria. 3 días terribles. Quizás tan terribles como Jonás en el vientre del gran pez. Quizás 3 días terribles como los discípulos cuando vieron morir a su Señor, y 3 días largos hasta finalmente saber cómo eso se iba a resolver. Pero qué importante es seguir, aun cuando estemos pensando que no hay luz al final de ese túnel. Yo agradezco al Señor por los hermanos de nuestra congregación, hombres y mujeres, los misioneros fundadores, los ancianos que hemos tenido, que cuando les vimos sufrir, que cuando les vimos batallar, siguieron adelante. Y hay que seguir adelante, hermanos. Aunque nos hagamos muchas preguntas que no tengan respuesta. Abraham lo hizo. Y Dios guardó silencio una vez de que ya le dijo lo que tenía que hacer y que a su tiempo le daría más indicaciones. Así que Dios dejó que Abraham edificara un altar, versículos 9 y 10, colocara la leña, atara a su hijo, pusiera a su hijo sobre el altar
y levantara finalmente el cuchillo. Y cuando ya no había nada más para hacer, la voz del Señor, que siempre llega, que Él nunca tarda, aunque a nosotros nos cuesta esperar, se escuchó. Versículo 11, entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Su disponibilidad todavía seguía estando bien. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Otra vez, tu único. Y quiero terminar con una palabra parecida a probar, porque hemos dicho antes que Dios da salida al conflicto. Y yo no sé cuál es tu conflicto. No sé cuando has cantado esa canción de sendas Dios hará donde piensas que no hay. No sé en qué callejón, en qué lugar estás oprimido, por qué prueba estás pasando. Pero quiero terminar con una palabra parecida a probar, y es proveer. Dios prueba, pero Dios provee. Dios probó, pero Dios proveyó. Dice la Escritura, versículo 13, que en el momento en el que Abraham levantó el cuchillo para degollar a su hijo, Dios lo detuvo y le hizo ver a un carnero trabado en un zarzal. Es decir, Dios, que había probado a Abraham, ahora provee de un sustituto para su hijo. En el momento menos pensado, seguramente, para el propio Abraham. Y Abraham llamó a aquel lugar: Dios proveerá, Jehová Shireh. Muchos siglos después, Dios mismo hizo subir al monte a su Hijo Jesucristo, su único y el que tanto el Padre amaba. ¿Le suenan estas palabras? Su único y el que tanto el Padre amaba. Solamente que en ese momento y en ese monte y en aquel lugar no hubo cordero sustituto. Su Hijo fue el cordero. Dios lo trabó en una cruz y fue ofrecido en sacrificio por nosotros, para que nosotros hoy ya no muramos más, ni andemos en nuestros fracasos, ni en nuestras derrotas, ni en nuestras angustias, porque Él nos ha dado en su Hijo y ha provisto de vida, no solo eterna, sino de vida nueva y vida abundante. Ahí en el Monte Calvario, Dios proveyó definitivamente para nosotros. Fue provista ahí nuestra salvación, nuestro perdón, nuestra redención. Y desde aquel momento, en aquel monte, en aquella cruz, ¡qué maravilla! Dios ha provisto definitivamente para nosotros. Esto quiere decir que si tú y yo estoy pasando por prueba, por adversidad, por enfermedad, por soledad, por falta de trabajo, por angustia, si entrego mi vida permanentemente al Señor, si pongo mi vida en sus manos, experimentaremos lo que la palabra de Dios dice, esa paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento y que guarda nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Cada vez que pases por prueba, quizás esta noche estás identificando tu vida, tu familia, tu hogar, tu trabajo. La invitación del Señor, como cada noche, es esta: ven y acércate. Ven y sube al monte de Dios. Ven y acércate al trono de su gracia. Ven y entra en la presencia del Señor. Dios prueba para que yo compruebe que en medio de la prueba Dios provee. Este trabalenguas no es difícil de recordar ni de memorizar. Me gustaría que lo repitieran conmigo. Dios prueba
para que yo compruebe que en medio de la prueba Dios provee. Otra vez, Dios prueba, para que yo compruebe que en medio de la prueba Dios provee. Y con el dorsal, con la letra J a la espalda, ya que estamos viendo otros dorsales que no están aquí, pero que han estado cerca de nosotros, pues con el dorsal, con la letra J a la espalda, tenemos a Jaime, donde la fe de este hombre también fue probada. Porque a Jaime le diagnosticaron un cáncer de riñón. En un momento floreciente de su vida, de su matrimonio, de su familia, de su ministerio, de pronto, sin saber cómo ni por qué, y en un control médico, se detecta un cáncer. Y al igual que Sara y que Abraham y otros muchos, pues Jaime también pasó por su particular valle de sombra, sin saber muy bien cómo reaccionar, cómo consolar o confortar a sus hijos, a su esposa, hasta que Dios, que hace siempre bien las cosas, y así como habló a Sara, y ella inicialmente creyó la promesa, pero después una risa escéptica se dibujó en su rostro, en ese tiempo de prueba y antes de entrar en quirófano, de las muchas llamadas que Jaime recibió en su casa, una llegó de Galicia, de una mujer donde Jaime solamente la ha visto una vez en una de las conferencias. Y esta mujer llama y dice: Jaimiño, que han dicho en la iglesia que tienes un cáncer. Y yo quiero dejarte un versículo. Y Jaime tenía una libreta con muchos versículos que más personas le habían dado. Así que Jaime coge el teléfono y apunta el texto en su libreta. Salmo 50, versículo 15. Claro, Jaime no lo sabe de memoria. Cuelga el teléfono, va a la habitación, abre su Biblia, lee el texto, y Jaime entiende en ese momento que esa palabra es para él directa a su corazón. ¿Y qué dice? Salmo 50, versículo 15. Invócame en el día de la angustia. Yo te libraré y tú me honrarás. Y como Jaime es un pecador salvado por la gracia de Cristo, pero muy olvidadizo, pues sabiendo que el Señor le da ese texto para él en ese momento y experimenta la paz de Dios, que hasta entonces esa paz con esa misma fuerza no la tenía, y después puede confortar, después puede confiar y puede presentarse en la camilla de un quirófano y orar y esperar en Dios, pues para que ese texto nunca lo olvidara, Jaime lo que hizo fue pedirle a un hermano de su iglesia, que es joyero, que le inscribiera en un anillo, ahí dentro, las palabras del Salmo 50, versículo 15, para que allí donde fuera, Jaime supiera que el Señor se hizo muy presente en su vida en un momento muy concreto de su historia. No hay risa escéptica cuando Dios habla directamente al corazón y cuando uno se agarra a su promesa. Les hablé antes del iceberg. Les quiero presentar a Jaime. Aparentemente Jaime es una persona con buen expediente. Blanco, ¿verdad? ¿Hay alguna mancha que otra? Sí, hay algunas, sí, señora, sí, hay algunas, sí, hermana. Pero resulta que todos nos podemos de alguna forma identificar con esta misma hoja, diciendo: Señor, yo soy un siervo tuyo, Abraham, Sara y todos los demás personajes que hemos visto. Pero ¿qué sucede con la vida de Jaime? ¿O qué sucedía? ¿Y qué puede seguir sucediendo? Y con tu vida también. Cuando me presento delante de los demás, pues oyes, aparentemente aquí no hay mucho que decir, qué feo, qué mal. Pero escuchen esto, miren ustedes.
Hay mucho ruido, porque hay mucho pecado en mi vida y en tu corazón. Y la prueba, cuando pasamos por ella, comprobamos algo de este ruido que antes no lo habíamos escuchado porque estábamos inmersos en la actividad diaria, en los compromisos familiares, sociales, y haciendo incluso cosas buenas para los demás. Y el Señor sale a mi encuentro y sale a tu encuentro y me llama por mi nombre. Y digo, Señor, heme aquí, me pongo en tus manos. Habla, que tu siervo oye. Y el Señor dice, sí, claro, te pones en mis manos. Y el propósito de la prueba es para esto, porque en mis manos hay mucho pecado. ¿Y qué pasa en sus manos? Esto duele, ¿eh? Y te duele a ti también. Esto duele. Pero esto no mata. Esto sana. ¿Y por qué sana? Cuando ahora la pinta que tiene mi vida, tu vida, ¿qué valor puede tener esto? ¿Qué valor puede tener esta hoja arrugada, medio rota, fea? Y tanto que nos preocupamos en impresionar a veces a los demás y no nos importa tanto la opinión de Dios. Pues el Señor ha ido y sigue trabajando en nuestras vidas, quitando el pecado, quitando el orgullo, quitando nuestra prepotencia, aquello que sobra. Pero aún así hay ruido, porque yo lo oigo, y todavía el Señor lo escucha más. ¿Y qué ocurre? Si yo no me pongo en sus manos, como el Señor nos está invitando en estos días a tomar decisiones en su dirección, pues ¿qué pasa? No tengo otra hoja en blanco que no esté arrugada, pero me sirve esta por igual. Si yo trato de alcanzar... Hombre, Temé y Lali, que ahora os reconozco. Bienvenidos, de la Sierra de Cazorla. Bueno, yo estoy lejos de Temé, pero imaginad que yo quiero, él es mi hermano en Cristo, o aunque fuera una persona que viene de la calle, yo quiero alcanzar su corazón, quiero ganarle para el Señor. Y si es mi hermano en Cristo, quiero ganarle como hermano allegado a mí. Y desde mi posición o desde mi prepotencia o desde mi forma de ser, digo, no, pues yo, que estoy aquí representado, me voy a lanzar y lo voy a alcanzar. Pues no voy a llegar muy lejos, ¿verdad? Porque si yo lanzo esta hoja para allí, esta hoja se queda en el suelo. No, gracias. Si yo quiero alcanzar el corazón de mi hermano y le quiero decir que le amo, que lo necesito a mi lado, que me alegro de verlo aquí, de orar por él, digo, Señor, tú me tienes que ayudar con esto, porque yo no sé cómo hacerlo. Puedo tener buena voluntad, pero tú me tienes que ayudar. Y el Señor, que digo, Señor, trabaja en él, digo, no, yo voy a trabajar en ti primero. Yo voy a trabajar en ti. Ahora se lo voy a lanzar porque de aquí puedo llegar. ¿Temé? Para ti. Muy bien. Es decir, nos tenemos que humillar. Bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte cuando fuere tiempo. Echando toda nuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. ¿Quién ocupa el primer lugar? Quizá nos tengamos que arrepentir y decirle, Señor, tú no eres el primero, tú no eres el mejor, tú no eres el mayor. Ayúdame. Ayúdame a cambiar prioridades.
Si lo podemos hacer fuera de la prueba, pues mejor, vamos a sufrir menos. Pero si estamos en prueba, es un buen momento para analizar nuestra vida. Tengamos un tiempo de silencio, por favor. Inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Escucha la palabra que dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma. Inclinad vuestro oído y venid a mí. Oíd y vivirá vuestra alma. Y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén.